Saludos a todos. Bienvenidos a Radio Minhui. Aquí presentamos entendimientos y experiencias de practicantes de Falun Dafa en el camino de su cultivación. Notas de interés, música compuesta e interpretada por practicantes y noticias de primera mano sobre la persecución a Falun Dafa en China. En esta edición les presentamos una experiencia de cultivación titulada Mi camino de cultivación por un practicante de Falun Dafa en Canadá. La traducción fue publicada en el sitio web Minhui en español el 28 de julio de 2025. Saludos Shifu, saludos compañeros practicantes. Años antes de recibir el Fa, un día tuve una visión. Sentado en una casa, era un ser muy enorme, flotando sobre el mundo y cubriendo una vasta extensión del mismo. Debajo de mí, un gran número de seres más pequeños se encontraban en la superficie de la tierra. Sabía que era responsable de ellos. La visión terminó y no entendí su significado, y pensé que quizás me estaba volviendo loco e incluso que estaba creando delirios sobre mí mismo. Lo más curioso es que aquellos seres de los que era responsable se concentraban principalmente en una región geográfica del mundo, una zona en la que nunca había estado y con la que antes no había sentido ninguna conexión. Un par de años después, estaba en una librería de segunda mano con mi primo. La portada de un libro le hizo gracia, así que lo sacó del estante para enseñármelo. Era un pequeño folleto introductorio al Qigong, escrito por un occidental. Me interesó mucho y lo compré. Después de leerlo, mi interés aumentó más y pensé que necesitaba encontrar una práctica de Qigong real para aprender. Unos meses después, mientras leía las noticias, me llamó la atención un artículo sobre los chino-canadienses acosados por el Partido Comunista Chino, PSC. El artículo mencionaba a Falun Dafa y pensé, Falun Dafa, esto debe ser una práctica de Qigong. Al principio, Lunyu me resultó difícil de creer, pero decidí seguir leyendo y pronto me asombró encontrar respuestas claras a todas mis preguntas sobre la vida. Desde las enseñanzas de las religiones hasta el ojo celestial, la visión remota, la conciencia asistente, los canales de energía y la iluminación, una tras otra, todo fue explicado con claridad. Me asombró descubrir que ya no tenía preguntas sobre la vida, sino solo sobre Falun Dafa, y cómo podía aprender más y practicar esta gran disciplina. Me impresionó mucho un principio del Fa. Cita. La cultivación depende de uno mismo. El gong depende del shifu. Fin de la cita, primera lección, Xuan Falun. Comencé a practicar por mi cuenta durante unos 6 meses, ya que vivía en una ciudad sin practicantes. A través del estudio del Fa, llegué a entender las 3 cosas que los practicantes deben hacer. El estudio del Fa y el envío de pensamientos rectos me parecían factibles, pero no entendía cómo aclarar la verdad. Tampoco tenía claro cómo la simple explicación de los hechos sobre la persecución podría salvar a la gente. Pero Shifu dijo que era algo que los practicantes debían hacer, así que imprimí volantes y peticiones que encontré en los sitios web de los practicantes y comencé a distribuirlos. Sin embargo, como no entendía los fundamentos, no pude persistir ni hacer mucho. Además, estando solo, mi único contacto con los practicantes era compartir experiencias en el sitio web Minhui. Si bien esto fue muy crucial y útil para mí en ese momento, la mayoría de los artículos eran de practicantes de China continental, y la sociedad allí era muy diferente a la de aquí. Realmente me costó entender qué debía hacer y dudé de mí mismo. Fue por esa época cuando me ofrecieron un buen trabajo en otra ciudad. Curiosamente, la ciudad estaba en la misma región que había visto en la visión antes de recibir el Fa. Quizás Shifu dispuso las cosas de esta manera para fortalecer mi fe. Tras mudarme a esta ciudad, pude unirme al grupo local. Me emocionó mucho verlos. En particular, durante el primer estudio del Fa, sentí mucha interferencia en la mente, ya que Shifu expulsaba a los seres malignos de mi campo mental durante el estudio.
Esto sucedía cada vez que asistía al estudio grupal y después me sentía profundamente purificado. Aún no entendía los fundamentos de esclarecer la verdad y salvar a los seres conscientes, y eso me pesaba. Sin embargo, al formar parte del grupo, me uní gradualmente a muchos proyectos y me adentré en la corriente de la rectificación del Fa. Mi entendimiento se profundizó gradualmente. Cambio de carrera. Pronto tuve la oportunidad de ayudar a producir nuestro periódico local, The Epoch Times en inglés. Recibí capacitación en maquetación y agradecí mucho esta oportunidad. Sentí una fuerte conexión con el proyecto. En esa época, me costaba conciliar mi cultivación, mi trabajo voluntario y mi trabajo diario. A menudo me cansaba en la oficina e incluso me dormía en el escritorio. Además, desconfiaba de mis capacidades, me aferraba a sentimientos de inferioridad y tenía una mentalidad de dependencia excesiva. La situación finalmente llegó a un punto crítico, y mis jefes me hicieron saber que no estaban satisfechos con mi desempeño, y me pusieron en periodo de prueba. Estaba participando en un programa de formación, como todos los empleados nuevos de la empresa, y en la siguiente fase debía viajar a otra ciudad y completar un proyecto técnico de 2 semanas. Me dejaron claro que debía tener un buen desempeño en este proyecto si quería seguir en la empresa. Durante esas 2 semanas me tomé un descanso de la mayor parte del trabajo del proyecto de aclaración de la verdad, aunque seguía publicando en el semanario, y me concentré en esta formación. Fue una experiencia reveladora. Mis compañeros, con quienes antes tenía sentimientos de inferioridad, encontraron la formación extremadamente difícil y se quejaron de que era lo más difícil que habían hecho en su vida. Yo, en cambio, sin la presión de los diversos proyectos agobiándome, me sentí como si estuviera de vacaciones. Fue muy relajante. Además, como no podía depender de otros en este proyecto, me vi obligado a hacer todo el trabajo yo mismo. Los supervisores que me capacitaban en mi formación dijeron que mi proyecto era el mejor trabajo que habían visto en todos los años que habían participado en la capacitación. Esta experiencia me ayudó mucho, aumentó mi confianza en mis habilidades profesionales, pero también fue un fuerte recordatorio de que el trabajo que realizan los practicantes, que puede parecer simple en la superficie, es en realidad una batalla en otras dimensiones. Shifu dijo, cita, ciertamente hay muchas cosas en esto que la gente común ni siquiera puede imaginar. Puede que parezcan ordinarias, pero las cosas que los Dafadisi hacen son las más magníficas y sin precedentes. Fin de la cita, exponiendo y enseñando el Fa en el Fahui del área metropolitana de Nueva York. Colección de enseñanzas del Fa, volumen 3. También comprendo que quizá algunos practicantes hayan abandonado la cultivación porque probaron la comodidad y después dejaron la batalla y no quisieron volver. Mi carrera ordinaria despegó entonces y obtuve varios ascensos a lo largo de varios años. Disfrutaba del trabajo y pensaba seguir progresando en mi carrera. Sin embargo, siempre tenía una ligera sensación de vacío y sentía que tal vez no me habían dado mis capacidades para tener una carrera ordinaria agradable, sino para que pudiera ayudar a Shifu. Sin embargo, dejar mi trabajo por un proyecto de DAFA no parecía realista. Un año, mi empresa cambió sus políticas y ya no me permitía que los empleados acumularan vacaciones anuales. Tenía varios meses de vacaciones ahorrados y me dijeron que debía tomarlos pronto o los perdería. Así que tomé 2 meses de vacaciones y viajé a Nueva York para trabajar en la sede central con el equipo de diseño de The Epoch Times en inglés. Me impresionó la calidad del trabajo que realizaban los practicantes y sentí que podía ayudar a su equipo. Sobre todo, quería trabajar en el medio a tiempo completo y cumplir con nuestra misión. Al cabo de 2 meses, me ofrecieron un puesto y me explicaron con detalle la importancia del proyecto y cómo me ayudaría en mi desarrollo profesional. Decidí dejar mi trabajo y mudarme a Nueva York. Sentía mucha ansiedad al no saber cómo explicarles mi decisión a mis compañeros, amigos y familiares. Dejaba un puesto profesional bien remunerado y una carrera prometedora para empezar de cero en una profesión completamente diferente.
en un sector completamente distinto. Sin embargo, simplemente les expliqué que me habían dado una gran oportunidad de trabajar en Nueva York y que era lo que realmente quería hacer. Todos fueron comprensivos y me apoyaron. Inesperadamente, fue mi esposa, practicante, quien menos apoyó mi decisión. A pesar de haber hecho lo mismo varios años antes, dejar un trabajo profesional para trabajar a tiempo completo en los medios de comunicación, no pudo aceptar mi decisión. Le preocupaba la carga financiera que esto supondría para nosotros y además, ella también estaba pasando por una situación muy difícil en ese momento. Sentí mucha presión y resentimiento por parte de ella, pero sentía que aún debía seguir adelante con mi decisión. Shifu dijo, cita, si haces otras cosas, tu cónyuge no se ocupa tanto de ti, pero aunque esto en sí básicamente sea una cosa buena, él siempre se pone en tu contra. En realidad, te está ayudando a eliminar tu Yeli, pero él no lo sabe. No es para nada que él pelea contigo solo en la superficie, mientras que en su corazón aún se siente bien contigo. No es así. Es realmente ira que surge desde su corazón, porque a quien quiera que le caiga el Yeli siente malestar. Está garantizado que es así. Fin de la cita. Cuarta lección, Xuan Falun. Al llegar a Nueva York, me informaron que estaría en periodo de prueba durante 6 meses y que solo recibiría la mitad de mi salario durante ese tiempo. Me quedé impactado, nadie me lo había explicado antes y la situación financiera ya era muy precaria. Me sentí traicionado, enojado y consideré seriamente renunciar. Después de mirar para adentro, recordé mi verdadero propósito, mi compromiso con nuestra misión, y que si bien una reducción salarial no lo cambiaría, renunciar sí. Llegué a ver el asunto como una prueba. ¿De verdad quería trabajar en los medios? También intenté comprender la situación de la gerencia, así que dejé de lado mis quejas, decidí que aún podía mantenerme económicamente y seguí adelante, enfrentando severas tribulaciones físicas. Tras muchos años de práctica y trabajo en los medios de comunicación, en 2019 me enfrenté a la prueba más intensa de mi camino de cultivación hasta ese entonces. En una ocasión, mientras visitaba la oficina de Nueva York, tuve que asistir a un estudio grupal en Flushing, pues necesitaba reunirme con alguien allí. Normalmente estudiaba en la oficina con el grupo de inglés. Era el único occidental allí, en un auditorio con cientos de practicantes chinos. Al verme, la coordinadora, ignorando mis objeciones, me condujo al frente del auditorio y me dio un micrófono. Leíamos un párrafo en inglés, solo yo, y otro en chino, cientos de practicantes chinos. Tras unos minutos, empecé a sentirme extraño. Sentía que iba a perder el conocimiento. Tenía la impresión de que las viejas fuerzas estaban creando una separación entre mi conciencia principal y mi cuerpo superficial, y no podía disolver el Yeli con normalidad. Sentía miedo y peligro. Pensaba, ¿cómo puede estar pasando esto delante de cientos de practicantes? Estábamos leyendo la primera lección de Xuan Falun. En ese momento me llamó la atención un pasaje. Shifu dijo, cita, nosotros enfatizamos un punto. Si no puedes dejar ese corazón, si no puedes dejar esa enfermedad, no podemos hacer nada. Somos incapaces de ayudarte. Fin de la cita. Primera lección, Xuan Falun. Sentí verdaderamente la seriedad de la cultivación. ¿Cómo podía uno abandonar el apego o la preocupación por la enfermedad cuando de repente se veía amenazado por una tribulación tan severa como esta? Sin embargo, tenía que intentarlo. Intenté concentrarme en el texto de Xuan Falun y dejar de lado mi preocupación por la tribulación. Después de todo, ¿cuántas veces había muerto en vidas anteriores teniendo solo esta oportunidad de obtener el Fa? No logré liberarme por completo de mi preocupación, pero al concentrarme en el Fa, logré terminar el estudio. Me reuní con el practicante con el que debía ver y me fui a casa. Aproximadamente un año después, el virus del PSC azotó al mundo. En ese momento, comencé a eliminar mi Yeli considerablemente. Al concentrarme en el estudio del Fa, lo superé. Durante estas experiencias llegué a comprender con certeza
que la enfermedad, en efecto, era causada por el jelly. No creo haberlo creído profundamente antes, porque estaba influenciado por las nociones de la ciencia moderna. Unos meses después, una noche me sentí inusualmente cansado. Decidí dormir y me desperté solo 30 minutos después con una sensación de incomodidad extrema en todo el cuerpo, mareado y con el riesgo de perder el conocimiento. En ese momento, tuve una visión. Pude ver mi cuerpo en otra dimensión celestial y junto a él había una gran y densa bola de hielo. Dos seres que parecían llevar túnicas ceremoniales la empujaban hacia mí. Cuando esta bola de hielo rozaba mi cuerpo, incluso ligeramente, su campo se mezclaba con el mío y me sentía muy incómodo en todo el cuerpo, como me sentía en ese momento. También pude ver que si la empujaban más hacia mi cuerpo, éste quedaría gravemente incapacitado o incluso destruido. Recuerdo que pensé que tardaría un par de meses en disolver ese jelly. Creo que quizás me mostraron esta escena porque había entendido la verdadera causa de la enfermedad. Aunque alarmante, me animó a ver que, aunque el jelly era grande, podía superarlo, pero también me recordó la gravedad de la situación. Durante los 2 meses siguientes, sentí esta incomodidad extrema a diario y el peligro de perder el conocimiento. Persistí en el estudio del Fa, e incluso una noche me quedé despierto estudiando Shuan Falun. Finalmente, después de un par de meses, la tribulación pasó. Al reflexionar sobre por qué sucedió esto, hubo muchas razones, pero en parte creo que se debió a que estuve trabajando desde casa durante varios años. Esto, sumado a la falta de práctica diligente de los ejercicios, provocó una acumulación de hielo en mi cuerpo. Entiendo que la rutina diaria de ir a la oficina o al trabajo puede ayudar a eliminar el hielo. Además, la tribulación me ayudó a mejorar mi carácter, mi fe y mi entendimiento del Fa. Un día, cuando la tribulación era más intensa y me compadecía de mí mismo, leí un relato de Minhui donde un practicante había pasado por algo mucho peor. Otro día me lamenté. ¿Cuándo terminará esto? Y me di cuenta de que necesitaba concentrarme en mejorar mi sin, independientemente de cómo me sintiera. También es posible que no hiciera lo suficiente para rechazar esta tribulación. De hecho, no empezó a desaparecer por completo hasta que empecé a enviar pensamientos rectos y prolongados. En otra ocasión más reciente, me desperté en mitad de la noche con dolor de la parte baja de la espalda. Empezó lentamente, pero pronto se convirtió en un dolor insoportable. Dolía tanto que no quería soportarlo, e incluso pensé en morir. Poco a poco me tranquilicé y comencé a leer Shuan Falun. Descubrí que podía concentrarme en las palabras. Me pregunté, ¿y si este dolor nunca desaparece? ¿Seguiría cultivándome y haciendo lo necesario? Seguí estudiando y después de unas horas, el dolor desapareció. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome de maravilla. Esto me ayudó a superar el miedo al dolor. Cultivando en el trabajo. Hace unos años trabajaba a distancia en un proyecto desprendido de los medios de comunicación. El proyecto había tenido bastante éxito, pero no me sentía cómodo quedándome allí y pensé que debía volver al proyecto principal. Llamé al coordinador principal de la edición inglesa de Canadá, de la gran época, y me uní al equipo. Después de trabajar allí durante más de un año, en mi corazón empezaron a acumularse diferentes resentimientos, cosas relacionadas con la fama, las ganancias, la envidia. Empecé a tener pensamientos negativos sobre mi trabajo diario. Shifu dijo, cita, si quieres usarlos para ganar dinero, hacer fortuna o alcanzar tus metas entre la gente común en tu lucha personal, eso aún menos puede ser. Fin de la cita. Segunda lección, Shuan Falun. Me di cuenta de que este era un apego fundamental para mí, estar motivado por la autovalidación más que por la validación del Fa. Tenía programada una reunión con los gerentes un día, estaba meditando antes y mucho resentimiento me atormentaba. Incluso pensaba en qué temas plantearía en la reunión. Al darme cuenta, me pregunté si era correcto que un practicante fuera así. No, no lo era.
No quería ser una de esas personas que se llenan de resentimiento y enojo y luego abandonan su proyecto, y tal vez incluso la cultivación. Con la ayuda de Shifu, despejé todos esos pensamientos y luego fui a una reunión normal. Hasta el día de hoy, ni siquiera recuerdo que me molestó. Creo que eran solo entidades diferentes que intentaban destruirme. Poco después de que esto sucediera, Shifu publicó el Shulian de Dafa es serio. Shifu dijo, cita, aquellos con apegos, rencor y odio, e incluso quienes han sido expulsados de proyectos de DAFA para salvar a la gente por haber cometido errores y que están insatisfechos, son los más fáciles de ser afectados. Cuando se juntan para desahogar su insatisfacción, los corazones humanos se manifiestan incisiva y vívidamente. También veo que esas personas nunca utilizan el FA para evaluarse. ¿Es correcta mi insatisfacción? ¿Es eso lo que debería tener un cultivador? ¿Se conforma al FA? Fin de la cita. El Shulian de Dafa es serio. Me sentí agradecido por haber pasado esta prueba y por haber tenido la oportunidad de hacerlo antes de que se publicara este Jingwen. Observaciones finales. Al mirar dentro sobre mi camino de cultivación, tengo claro que no lo habría logrado sin la ayuda de Shifu. Siento que va más allá de la protección o la guía. Shifu me transformó y me inspiró continuamente, incluso cuando no cultivaba bien, y continuó brindándome oportunidades de cultivación. Sé que necesito ser más diligente y recorrer con éxito el resto de mi camino. Gracias Shifu, gracias compañeros practicantes. Gracias por escuchar Radio Minhui. Para más información, incluyendo noticias sobre la persecución a practicantes inocentes de Falun Dafa en China y experiencias de cultivación de practicantes de todo el mundo, visite nuestra página web es.minhui.org.